Buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, dije buenos días, sí se les... Gracias. Vamos a empezar con la lista. Está Estefanía Aguirre, Presente, Inge. Elena Albuja, Presente, dije buenos días. buen día, y Alan Andrango, Buenos días, Inge, presente. buen día, David Baez, Fernanda Bracho, Alexandra Calderón, Buenos días, Inge, presente. buen día, Leonardo Cañarte, Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, Romel Casanova, Andrea de la Cruz, Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día, Jonathan Flores, Presente, Inge, buenos días. buen día, Joseph Grijalva, Presente, Inge, buenos días. buen día, Inti Huellas, Javier Imbaquingo, Carlos Medina, Presente, dije buenos días. buen día, Amelia Montero, Presente, Inge, buenos días. buen día, Mabel Naveda, Presente, Inge, buenos días. buen día, Freddy Oñate, Alexis Orbe, Camila Orellana, Presente, Inge, buenos días. buen día, Israel Ramos, Buenos días, Inge, presente. buen día, Brian Rea, Presente, Inge, buenos días. buen día, Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. buen día, Sebastián Vega, Presente, Inge, buenos días. buen día, y Fabián Bier, Presente, Inge, buenos días. buen día. No sé si me puede poner en lista, por favor. ¿Quién me dice? Alexis Amigo, Carranco, por favor, Inge. Alexis Carranco. David Baez, sí. Imbaquingo también, Inge, por favor. Freddy Ñate también, Inge, por favor. Baez, Carranco, De la Cruz también se está conectando, Inge. Tiene problema con internet. Baquingo, ¿y quién más será? Freddy Añate, por favor. Listo. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos para tratar de acabar hoy día la unidad 2. No sé si lo logremos, pero no creo que lo logremos, pero máximo ya deberíamos acabarla en la siguiente semana. Vamos. Ya con ustedes vimos todo esto, ¿no es cierto? Y nos tocaría el tema de tanques, donde este tema de tanques va enfocado a para qué nos sirven los tanques de almacenamiento. Y en esencia, vamos a decir que son un elemento fundamental porque nos sirven para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua potable. ¿Qué significa esto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, Fabián Viera? O sea, almacena cuando no hay agua. ¿Cómo cuando no llego?
Cuando no hay consumo. O sea, se almacena cuando no hay consumo. Se almacena agua cuando hay consumo, sí, pero ¿a qué se refiere con las variaciones horarias de la demanda de agua potable? O sea, una población no siempre consume la misma cantidad de agua a la vez, al Ya, mismo tiempo. perfecto. Y Calculan volúmenes de regulación. ¿No sería para abastecer de agua a la población cuando existe tal vez yo qué sé, un daño o algo en la parte de distribución y se activa esto de la distribución por tanques? bueno, es una de las funciones de los tanques, sí, pero cuando hablamos de variaciones horarias de la demanda no se enfoca a eso. Como me nombraste, es una de las principales funciones de los tanques, pero como alguien decía, se enfoca en los volúmenes de regulación. ¿Qué significa eso? Que nosotros normalmente la conducción la diseñamos para el caudal máximo diario, más no para el caudal máximo horario. Entonces, todas estas variaciones horarias en la demanda, o sea, cuando hay horas que consumen más de lo normal, son absorbidas por el tanque de reserva. Entonces, nos sirve, como decían, para generar un volumen de regulación y tener una cantidad de agua suficiente para compensar ese volumen. Entonces, por ahí va la cosa. Por otro lado, nos dice que las plantas de tratamiento se dimensionan para que puedan producir la cantidad total de agua que la ciudad o el pueblo va a consumir en un día. Pero la conducción, como les decía, no se suele diseñar para la hora de máximo consumo, sino la conducción se genera para el día de máximo consumo. Entonces ahí es cuando entran los tanques para absorber estas variaciones horarias y en el caso de que estemos consumiendo mucha agua, como me decían ustedes, tener una cantidad de agua almacenada que pueda abastecer al sistema. Y también, como mencionaban, en la noche o en los espacios donde no hay mayor consumo, los tanques se llenan y cuando tenemos alta demanda, los tanques se vacían. Entonces, en esencia, los volúmenes de regulación que ya han revisado ustedes en la materia de hidráulica aplicada son bastante importantes en este tema. Y además ustedes van a revisar nuevamente lo que son volúmenes de regulación, también en la materia de centrales hidroeléctricas del siguiente semestre. Entonces nos dice que el agua que es captada en la fuente de abastecimiento va a ser llevada y en el sitio donde nosotros vamos a almacenarla vamos a tener nuestro tanque y va a ser un tanque de regularización. Entonces, aparte de generarnos un volumen de contingencia, por así decirlo, nos pueden ayudar los tanques también a mantener presiones de agua en la distribución. Normalmente ya dijimos que buscamos que los sistemas se desarrollen a gravedad. Entonces, también los tanques pueden ser una fuente importante de control para siempre mantener las presiones deseadas. Entonces, debemos buscar zonas altas en donde podamos colocar los tanques para mantener la presión deseada. Entonces, podríamos terminar diciendo que los tanques nos sirven para dar un servicio continuo, para generar regularización y también para mejorar la presión y mantener la presión en la zona de distribución. Además, también los tanques de regularización nos van a servir para manejar lo que es el régimen de aportaciones, o sea, todo el agua que llega al sistema, que normalmente va a ser más o menos constante. ¿Por qué? Porque el río, que normalmente es nuestra fuente superficial, suele llevar caudales más o menos constantes, que van variando durante las épocas del año, pero durante periodos cortos son más o menos constantes. Y después nos sirve para ajustar este caudal con el que contamos
y distribuirlo a lo largo del periodo de consumo que va a ser, normalmente se lo analiza para un día de consumo. Dentro de las funciones, entonces estaría compensar las variaciones horarias. Entonces de ahí hablamos de la regularización. Proveer una presión adecuada a la red de servicio. Y como ahí sí me decían ustedes, disponer una cantidad de agua para casos de emergencia. Como cuando se dañó la red de suministro y nosotros tenemos que actuar rápidamente, y ya tenemos un volumen de agua que nos va a servir para no cortar el suministro. Podemos racionar el suministro, pero evitamos generar un corte. Y lo mismo en casos de incendio. Recuerden que los hidrantes son consumidores en grandes cantidades de agua. Entonces, los hidrantes nos ayudan a controlar los incendios, pero con un consumo súper alto. Entonces, el tanque de regulación nos ayuda a tener un volumen de emergencia para esas situaciones. En cuanto a las variaciones horarias, ya tal cual como dijimos, ¿no es cierto? Y ya como vimos en la primera parte del semestre, nosotros teníamos factores que el consumo de máximo horario puede llegar hasta 2.3 veces el consumo promedio, ¿sí? Mientras que el consumo máximo diario a 1.5. Entonces ahí vemos que fácilmente el máximo horario podría ser un 50, un 40% más alto que el máximo diario. Entonces a eso nos sirve la compensación de variaciones horarias. Hay que tener en cuenta que la distribución del consumo va a ser variable de acuerdo a las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones en la sierra tienden a generar consumos más altos en la zona de la mañana, en la madrugada, pero ya entrando a las 7, 8 de la noche el consumo baja dramáticamente. En la costa se suele utilizar consumos desde un poco más tarde, 8, 9 de la mañana, pero se mantienen activos hasta las 10, 11 de la noche. Entonces hay que tener en cuenta que las costumbres de la población van a ser bastante influyentes en lo que es el comportamiento de nuestro flujo de agua. Bueno, ya sabíamos nosotros los valores de la demanda contra incendios, eso ya lo vimos en la primera parte. Aquí les he puesto de manera comparativa nada más el caudal que utiliza contra incendios la ARRAS en Colombia, que es la normativa principal colombiana. Entonces depende de estos factores, de la población de habitantes servidos sobre 1000, y en función de esto obtenemos el caudal que deberíamos tener. Y miren lo que nos dicen en Colombia: el volumen adicional contra incendios deberá estar considerado para un incendio con una duración de 2 horas. Simplemente como una comparación, ustedes ya recuerdan lo que teníamos aquí nosotros en Ecuador. Para nosotros varía también en función de la población. Es una ecuación más simple: 50 veces la raíz de la población o 100 veces la raíz de la población, teniendo en cuenta que la población estaría en miles de habitantes. Es exactamente lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, poblaciones de hasta 3.000 habitantes en la costa y 5.000 en la sierra no considera incendios, y hasta 20.000 habitantes, 50 raíz de la población en miles, y poblaciones de más de 20.000 habitantes, 100 por la raíz de la población en miles. También los tanques nos sirven como una reserva para cubrir daños o interrupciones en el suministro. Normalmente puede haber problemas como cuando nosotros tengamos daños en la red de abastecimiento, se nos podría dañar el desarenador, por ejemplo. En otros casos, un daño que suele haber es que hay variaciones dramáticas en la calidad del agua del río, y el operador de la planta de tratamiento recomienda cortar el servicio porque hay demasiada arena, por ejemplo, colapsa el desarenador. Entonces ahí tendríamos una interrupción del comportamiento del trabajo del sistema. La bocatoma se puede dañar, se puede obstruir la rejilla. El sistema de bombeo puede dañarse una de las bombas y requerir mantenimiento. Normalmente no vamos a tener problema, pero puede darse el caso de que se nos requiera disminuir el trabajo del sistema de bombeo, y para eso nosotros tenemos que tener un volumen de reserva.
Y en esencia, la determinación de este volumen para reserva en casos de emergencia puede estar entre el 25 y 30% de lo que son los volúmenes de regulación y contra incendios. Por otro lado, dentro ya de las consideraciones hidráulicas de este sistema, se nos dice que la presión de entrada en la tubería se recomienda que sea por lo menos 5 metros sobre el nivel máximo de agua para garantizar que el tanque siempre trate de estar lleno. El nivel de agua máximo está directamente relacionado con la máxima presión a la que está sometida la red. Siempre recuerden, en el análisis de presiones, nosotros hacemos el análisis en función del nivel máximo de agua y del nivel mínimo de agua para ver cómo se comportaría la red en función de esta variación de niveles dentro del tanque. El nivel de agua mínimo es la presión mínima en la red, lo mismo que les decía. También hay que comparar cómo se va a comportar nuestro sistema en función de este nivel mínimo. Nuevamente, la presión estática va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tal cual como hemos visto nosotros. Y teniendo en cuenta la presión estática relativa en función de los dos tanques, ¿no? Diciendo que este es el un tanque y este es el otro tanque. Si hablamos de una presión estática relativa entre los dos, nosotros tenemos que nuestra línea de energía va a tener que ser de esta forma. Entonces, por eso nos dice la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores, al final debería ser igual a la diferencia de presiones estáticas en el sistema. Entonces, nosotros normalmente tenemos tanques en función de los materiales de acero, de concreto y de mampostería y concreto. En esencia, los tanques de acero son una muy buena opción, especialmente para tanques elevados. Ustedes ven en las ciudades de Estados Unidos, los tanques elevados casi siempre son de acero. Y esto se da al caso de que se tienen tanques en zonas muy planas. Entonces, ¿qué se hace? Se conecta esto con un sistema de bombeo. El sistema de bombeo trabaja directamente con el tanque y con la red de distribución, y el tanque se vuelve un aliado del sistema para seguir dándonos un volumen de reserva y ayudándonos a generar una presión sobre la red de distribución. Es una muy buena opción. El problema de tener tanques elevados de acero es que no tienen volúmenes demasiado grandes. Podemos tener mucho mejores volúmenes de agua en tanques de concreto, ubicados en el suelo o bajo el suelo. El concreto es una muy buena opción también. Hay que tener mucho cuidado con la acumulación de sedimentos o bacterias. Hay que tener un buen control de limpieza. Y de ahí los tanques de mampostería y concreto no suelen ser la mejor opción. No se los suele recomendar tanto porque hay mucha posibilidad de que se agrieten. Entonces se suele preferir lo que son tanques de hormigón. Por la forma tenemos tanques esféricos o semiesféricos, que son bastante típicos en países europeos y en Estados Unidos. Tanques rectangulares que suelen hacerse en hormigón en el suelo o bajo el nivel del suelo. Tanques cilíndricos que también son bastante comunes, especialmente para el suelo, bajo el nivel del suelo. Y de ahí hay ciertas formas irregulares que realmente no son tan comunes, pero en ciertas zonas se las utiliza. De ahí, respecto a la posición relativa con el terreno, tenemos tanques elevados, tienen la ventaja de que nos ayudan a generar presión. Tanques enterrados requieren obligatoriamente un sistema de bombeo. Tanques semienterrados, cuando una porción del tanque está fuera de la tierra. En esas secciones nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los empujes que se generan en el suelo. Y superficiales, que también son bastante comunes, especialmente tanques cilíndricos. Nos dice
que como parte teórica, la distribución de agua va a ser mucho más económica si el tanque se localiza en el centro de gravedad de la población. Pero esto casi nunca se cumple porque no suele haber espacio, no suele ser tan fácil de generar una situación estética, no suele ser tan seguro, entonces casi nunca se logra esto. Entonces obviamente ustedes no le van a poner en el centro de Quito un tanque de agua, pero tengamos en cuenta que hace varios años sí había, que será por lo menos unos 60, 70 años, Quito tenía la planta de la Delicia, la planta de tratamiento y almacenamiento de agua en la Delicia, donde ahorita es el parque Yacu. Entonces ahí Quito tenía un tanque de almacenamiento que todavía existe y se lo usa en casos de emergencia, pero en ese caso sí estaríamos hablando de un tanque colocado casi que en el centro de gravedad de la ciudad. Entonces era muy fácil distribuirlo. Claro, ¿qué pasó con los tiempos? Es inviable mantener esa situación y por ende ya se lo cambió, ya no es un elemento principal de la red de distribución, aunque sigue apoyando. Entonces, normalmente lo que hacemos es buscar zonas aledañas, zonas altas para colocar los tanques. Nosotros tenemos varios tanques distribuidos a lo largo de Quito, trabajamos con tanques medianos que distribuyen zonas medianas, entonces de esa forma tenemos inversiones no tan grandes hechas a lo largo de la ciudad. Nos dice, cuando no está en el centro de gravedad del tanque, puede haber varias opciones de acuerdo a cómo están localizadas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un tanque de distribución superficial, donde nos dice que tendríamos un tanque cuando nosotros lo vamos a ubicar justo antes de llegar a la población. Entonces, por ejemplo, aquí está la captación, aquí está el tratamiento, llega la conducción a nuestro tanque de almacenamiento que se encuentra sobre la ciudad, ¿no es cierto? Acá está nuestra carga de presión estática, aquí nosotros tenemos una presión mínima que vamos a manejar y vemos que en toda la sección nosotros tenemos una aceptable presión. Se genera la red de distribución y de esta manera nosotros nos aseguramos que toda la red en la ciudad sea abastecida. En estos casos, si por ejemplo en la zona de aquí se encuentran viviendas, hay que tener cuidado de que estas viviendas de aquí no tengan demasiadas cargas de presión, porque normalmente en estos sistemas necesitamos tanques rompepresiones. Entonces, si colocamos muy cerca de una vivienda un tanque rompepresión, puede tener o demasiada presión o muy poca presión. Aquí tenemos un tanque elevado, ¿no es cierto? Está nuestra captación, nuestro sistema de distribución. De ley necesitamos una bomba para abastecer el tanque elevado, ¿sí? A menos de que nuestra distribución se encuentre en una zona muy alta. El tanque elevado trabaja en paralelo con la bomba y también como un sistema de abastecimiento adicional. Entonces, esto nos ayuda a que siempre tengamos las presiones en nuestra zona de distribución y nos ayuda también a tener un volumen de agua de emergencia guardado para casos como los que ya mencionamos antes. Aquí tenemos lo que se conoce como un tanque de distribución y un tanque de compensación, en donde aquí está nuestro sistema de abastecimiento, tenemos nuestro tanque de distribución, y si es que este tanque genera suficientes presiones sobre nuestra red de distribución, cuando estas presiones o estos volúmenes de agua no sean ocupados al 100%, nosotros podemos colocar un tanque de compensación, que también se conoce como un tanque de cola al final de la población. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay consumo, un tanque le abastece al otro tanque. Entonces, esto nos da la oportunidad de que nosotros tengamos un sistema con varios tanques que trabajan para abastecer a la ciudad. Entonces, tenemos un mayor volumen de agua almacenado y cuando la ciudad necesite mayor cantidad de agua,
los dos tanques van a empezar a abastecer. Esta es una forma muy buena para mejorar las presiones. ¿Por qué creen que hablamos de mejorar las presiones? ¿Qué me dices, Francisco Escobar? Tendríamos que controlar las presiones para controlar el golpe de ariete. No, el golpe de ariete va de la mano con otras situaciones, ¿no? El golpe de ariete, para controlarlo, habría que tener cuidado con que no tengamos un cierre brusco de una válvula, ni que se apague una bomba rápidamente o que no exista una fuga. Pero ¿por qué nosotros hablamos de mejorar las presiones teniendo un tanque ahí? ¿Qué me dice, Francisco? Para que no exista cavitación. No. No sería para, o sea, para que no exista daño en las tuberías al momento del abastecimiento del agua, porque si es que hay mucha presión, igual va a haber daño en los diferentes componentes de las tuberías, ¿no? Puede ser ese caso, pero no sería la razón de tener un tanque de compensación para eso. ¿Por qué podríamos usar el tanque de compensación? ¿Por qué hablamos de mejorar las presiones? Para abastecer el volumen, para que llegue a más altura en edificios, me imagino. No, porque aquí, ¿qué pasa? Este tanque secundario se va a llenar cuando no haya mucho consumo de agua en la ciudad. Pero obviamente va a haber pérdidas, entonces el nivel o la altura de este tanque va a ser más bajo que el tanque original. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué creen ahí? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Glenn Albuja? ¿Qué crees tú? Yo le dije que tal vez era para el volumen, pero no. No sé la verdad, Inge. En esencia, cuando no hay consumo de agua, el flujo va a ir a través de la ciudad. Como no hay consumo, no va a haber muchas pérdidas de caudal y va a llegar al tanque de acá. Pero cuando sí hay mucho consumo, ¿qué sucede? Normalmente, la primera zona de la ciudad va a tener un servicio muy bueno, se va a empezar a consumir bastante caudal, pero en esta zona de acá puede o se suele dar el problema de que empieza ya a haber un bajón de presión, ya no hay tanto flujo, ¿sí? Especialmente cuando tenemos ciudades con densidades importantes. Entonces ahí el tanque de compensación nos ayuda porque como tiene agua almacenada, va a llegar a esta zona que no es bien abastecida por el tanque principal. Entonces les abastece de flujo y les da una buena presión de agua, ¿sí? Debido a que en esta zona de acá se producen muchas pérdidas normalmente y suele llegar el agua ya con una presión reducida a la zona de acá. ¿Sí estaría claro ahí? ¿Qué me Sí, dice? Entonces es una forma de mejorar la calidad del servicio tener estos tanques de compensación. Y en muchos casos, inclusive estos tanques de compensación suelen tener un abastecimiento de agua de una fuente que no es tan fuerte, pero que puede ayudarnos. Por ejemplo, tendríamos un pozo aquí, podríamos almacenar agua acá y generar un sistema ya que no solo depende de este río de aquí, sino también tiene otra fuente de abastecimiento. Entonces, esa es la razón que nosotros le damos. Después, como les decía, en muchos casos, como nosotros debemos trabajar con la generación de presiones altas para poder usar la gravedad a nuestro favor y transportar el flujo, nosotros vamos a decir que los tanques rompepresiones son un elemento que nosotros vamos a colocar a lo largo de la conducción
y nos ayudan a reducir la presión a la que va a estar sometida la tubería. Entonces, en esencia, supongamos que tenemos un tanque aquí, en una montaña, y acá está nuestro sistema de distribución. Entonces, tengo mi tanque acá, y yo empiezo a usar mi sistema de distribución y veo que aquí hay demasiada carga de presión. Entonces puede que yo diga, bueno, le corto aquí colocando un tanque rompepresiones. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar mi línea de energía hasta este tanque rompepresiones, se baja totalmente y de aquí vuelve a generarse. Entonces, si ven, yo he reducido toda esta presión. Si antes la presión era mucha, de esta forma yo ya reduzco las presiones excesivas para evitar daños en los conductos. Entonces, estos nos ayudan a generar ese control y a evitar que nuestro sistema se vuelva un sistema que pueda generar daños en los conductos, que es una de las situaciones que a veces más disconfort genera en los usuarios. Entonces, ¿qué es un tanque rompepresión? Pues es un tanque que lo que hace es mantener el flujo libre. Entonces llega el flujo a presión y se convierte en un tanque literal donde se pierde toda esa presión interna y se vuelve a cargar a la tubería. Entonces suele haber tanques con rebose en donde nosotros tenemos un pequeño volumen de agua que cuando llega a un nivel muy alto se desagua esa cantidad de agua por medio del rebose. Y otros con válvula flotadora que lo que hacen es tener una válvula. Cuando llega a un nivel alto el agua dentro del tanque, se cierra esta válvula flotadora y nosotros ya simplemente evitamos que siga entrando agua al tanque rompepresiones hasta que se vuelva a deshacer de todo el flujo que tiene en su interior. Entonces, en esencia, un tanque rompepresiones viene a ser una pequeña caja de revisión con una capacidad de almacenar una cantidad de agua suficiente para lo que es que se genere la presión atmosférica. Entonces, más o menos tenemos algo así, en donde llenamos de agua, llega el agua, tenemos, como decíamos, un sistema de rebose en donde nosotros nos deshacemos del agua en exceso, o por otro lado tenemos una válvula con flotador en donde esta válvula, cuando baja mucho el nivel, el flotador se abre para que pueda pasar el nivel de agua. Cuando llega a la parte alta, se cierra la válvula para evitar que siga entrando agua a nuestro tanque. Ahora continuamos entonces con los tanques de reserva. Primero vamos a diseñarlos para el caudal máximo diario, como decíamos. Vamos a definir o vamos a asumir que el caudal que ingresa es constante y el caudal que sale es variable. ¿Por qué el caudal que ingresa es constante? Porque, como decíamos, no suele haber variaciones muy grandes en periodos cortos de tiempo en lo que es la cantidad de agua que captamos. Pero el caudal de consumo siempre va a ser variable. Hay horas de máximo consumo, hay horas donde el consumo es muy bajito, entonces hay que partir de eso. El tanque se va a ubicar de tal forma que exista presión en la red. Es lo ideal, ¿no es cierto? Siempre buscamos generar presión, entonces es una de las premisas. La presión que se genere va a ser gobernada por la cota del tanque. Obviamente el tanque es el que va a dar la presión. La presión no puede ser muy alta por los desperdicios, o sea, por las, podríamos decir, las variaciones que se generan en lo que son consumos y aportes. Y puede generarse lo que son fallas en las uniones de los conductos. Entonces, tenemos que cuidar que la presión no empiece a generar fallas porque, como les digo, eso genera un problema ya a la población, un disconfort a la población, y eso normalmente va de la mano con que no haya buena satisfacción con el servicio brindado. La recomendación siempre va a ser sectorización por zonas.
¿Qué significa eso? Cuando hablamos de sectorización, nosotros tratamos de dividir nuestra malla de distribución en varias zonas y lo ideal es que cada zona tenga un pequeño tanque para abastecimiento. Es mucho mejor porque de esa manera nosotros podemos controlar lo que sucede en las zonas. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos una malla, dentro de esa malla nosotros vamos a ir generando nuestros sectores. Por ejemplo, este es un sector que va a ser abastecido por este tanque. Entonces yo tengo válvulas de control en todos los puntos de este sector, porque este sector va a trabajar solo normalmente, pero en casos de emergencia, capaz que le toca compartir flujo con este otro sector. Entonces la sectorización es una de las mejores armas que tenemos nosotros, porque empiezan a trabajar independientemente los sistemas, pero cuando hay casos de emergencia, simplemente los interconectamos y evitamos que nosotros tengamos que suspender el servicio. Entonces, en esencia, nosotros tenemos un esquema así, donde hay el nivel estático mínimo, que es con el nivel de agua mínimo en el tanque. Tenemos una línea de gradiente máxima, que va a ser durante las horas de menor consumo. Tenemos una línea de gradiente mínima, que va a ser durante las horas de mayor consumo. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando hay más consumo se producen más pérdidas, cuando hay menos consumo hay menos pérdidas, entonces tiene que haber una diferencia. Entonces nos dice, si aquí tengo viviendas, siempre tienen agua. ¿Por qué? Porque están bajo la gradiente mínima, bajo la gradiente máxima y bajo el nivel estático, no hay ningún problema. Pero si yo empiezo a tener viviendas acá, ¿qué va a pasar? Cuando tengo alto consumo, miren, la línea de gradiente hidráulica ya no les abastece. Cuando tengo bajo consumo, sí, no tienen problema. Pero estas casas normalmente no pueden estar dependiendo de que haya bajo o alto consumo, entonces van a requerir una cisterna o un tanque elevado para poder abastecer. Entonces aquí ya estamos teniendo un problema en el servicio, ¿no? Y este es un caso crítico, un caso típico, ¿no? Siempre tenemos distribuciones así en nuestro medio, donde hay zonas que no tienen un buen abastecimiento, entonces les toca tener cisternas. Si ustedes ven, es algo bastante común en la ciudad de Quito que la gente busque tener cisterna, ¿no? Especialmente debido a todas las experiencias negativas que ha habido a lo largo del tiempo en función de la calidad del agua, de la cantidad de agua, de los cortes de agua que se generan. De manera adicional, hay varios accesorios que nosotros podríamos encontrar en estos sistemas, como por ejemplo la válvula de aire, que cuando nosotros tenemos el sistema de distribución, o sea, la conducción hacia nuestro tanque, vamos a colocar válvulas de aire en la parte alta. Este es un esquema de una válvula de aire, en donde lo que hacen estas válvulas de aire es permitir que salga todo el aire que se acumula dentro del conducto. De esta manera protegemos y evitamos que se generen efectos como los del golpe de ariete. Entonces, de esta manera también evitamos que en las zonas altas se empiecen a generar burbujas de aire. Estas burbujas de aire, como ya hemos hablado, disminuyen la sección transversal del flujo. Entonces aquí se incrementa la velocidad, el caudal ya no suele ser el mismo, se empieza a generar distorsiones de caudal. Entonces ahí es donde entran estas válvulas de aire, en donde nosotros permitimos que salga este aire y pueda generarse de mejor forma lo que es el funcionamiento. Además, las válvulas de aire nos sirven para cuando estamos vaciando o llenando el conducto, reducir tiempos de vaciado y llenado y reducir el peligro de que se generen vacíos internos en el conducto. Esto es importante porque a veces cuando se empieza a vaciar muy rápido un conducto, no sé si han visto, pero se empieza a generar como un vacío que empieza a chuparse el agua, empieza a generarse muchas burbujas. Entonces las válvulas de aire nos ayudan para deshacernos de estas burbujas y para permitir que no se genere un efecto de succión interno que podría
en algunos casos ser crítico para el sistema. Entonces, también el aire nos dice que incrementa las pérdidas, entonces una forma de reducir esas pérdidas. Se recomienda colocar cada 300 metros en zonas altas. Entonces nos dice si el diámetro de la tubería es menor o igual a 100 milímetros, se recomienda colocar una válvula de 50 milímetros. Si el diámetro es mayor de 100 milímetros, se recomienda una válvula de 75 milímetros. También hay válvulas manuales, en donde tienen una especie de tapa que se abre y se cierra, pero obviamente necesitamos personal que esté pendiente del funcionamiento de las válvulas. Tenemos también válvulas de purga, en donde la válvula de purga se coloca en las partes bajas de la tubería. Entonces aquí se coloca nuestra válvula de purga. ¿Para qué nos sirve la válvula de purga? Pues este es un esquema muy simple, ¿no? Las que usamos en sistemas ya más avanzados son mucho más complejas, pero en esencia nos permite drenar todos los sedimentos que se van acumulando en el conducto. Nos dice que tenemos diámetros de 1/3 o 1/4 del diámetro de la tubería, normalmente se recomienda. El diámetro de la tubería cuando es mayor a 100 mililitros, vamos a tener, a 100 milímetros, perdón, un diámetro mínimo de 100 milímetros. Normalmente, todas las que son mayores a 100 milímetros utilizan válvulas de 100 milímetros. Estas sí suelen ser manuales. ¿Por qué manuales? Porque tienen una especie de tapa. Entonces, cuando hay que drenarla, tiene que abrirse la tapa, permitir que salga el agua con los sedimentos y después volver a cerrarla. Es tal cual lo que tenemos en los desagües de los lavaplatos. Es el mismo funcionamiento. Tienen una tapita que probablemente nunca la han abierto, pero es para deshacerse de todos los sedimentos que se acumulan. Especialmente en los lavaplatos, por lo que tenemos los residuos de la comida. Por otro lado, tenemos válvulas de corte o de cierre, que son válvulas de control. Normalmente se recomiendan de globo o mariposa, nos dice. Las válvulas bueno, esta de aquí es una válvula de bola, que son mucho más simples. Las válvulas de mariposa, en cambio, son mucho más herméticas, tienen mejor cierre. Y nos dice que no se suele recomendar válvulas con puertas porque son difíciles de operar. Tienen muchas vueltas y en sistemas grandes eso puede conllevar a que sea un trámite muy largo. La ventaja de las de compuerta es que al tener varias vueltas disminuyen la posibilidad de generación de golpe de ariete. Buscamos con estas válvulas también interrumpir el flujo de agua a través de las tuberías. Entonces, son totalmente necesarias para el control del flujo. Son útiles cuando se quiere cortar el suministro para dar mantenimientos o cambios de accesorios. Entonces, en esencia, vamos a decir que las válvulas de control son totalmente necesarias en el sistema. Ahí tenemos válvulas reductoras de presión. Estas válvulas nos ayudan a controlar el flujo e interrumpen el flujo cuando tenemos una presión muy alta. La ventaja es que nos ayuda a controlar sobrepresiones, nos pueden ayudar a controlar golpe de ariete. La desventaja es que cuando tenemos sobrepresiones muy continuas, se empiezan a dañar rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de válvulas reductoras de presión. Normalmente es preferible tener un mejor control de presiones ya con lo que es tanques rompepresiones o con lo que es un buen manejo de la cantidad de presiones dentro del sistema. Normalmente trabajan estas válvulas con un resorte y este resorte va a ser regulado. Entonces ya cuando empieza a utilizarse de manera muy continua, o sea, cuando tenemos incrementos de presión continuos, suele generarse ya daños en el resorte y no tiende a funcionar de la misma forma que antes. Y también siempre válvulas de entrada a los tanques, ya sea el tanque rompepresiones o al tanque de almacenamiento. Esta válvula va conectada a un flotador. Entonces, cuando el flotador ya llega a su máximo nivel, se corta el paso. Suele contarse con este tipo de flotadores
Ahora ya en los sistemas más modernos tenemos flotadores electrónicos, en donde el flotador tiende a ser un cuadradito conectado a un cable, se regula el nivel máximo, entonces llega al nivel máximo y se bloquea el paso de agua. Tenemos también, por ejemplo, el bypass, que nos ayuda en el caso de que el tanque de reserva sale de servicio, se está dando mantenimiento. Este paso lateral lo que hace es permitir que se entregue el caudal máximo diario, pero ya no existe la posibilidad de cubrir variaciones horarias. Entonces ya se genera una limitación. Entonces el bypass nos ayuda en el caso de daño o de que no esté operativo el tanque, pero no nos puede cubrir totalmente las necesidades que nosotros tenemos. Y de ahí solemos contar con un drenaje. El drenaje nos dice que nos puede ayudar debido a que la losa del tanque siempre suele estar sometida a presión, entonces podría haber posibilidad de fisuramiento. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se produzca eso. Entonces suele recomendarse contar con un drenaje siempre para evitar de que en el caso de que haya algún derrame de agua, nosotros no tengamos inundación en el sistema, sino podamos deshacernos de todo este exceso de agua con este sistema de drenaje. Siempre vamos a tener una válvula de control y la idea es contar con un nivel de flotador, como decíamos, que nos ayuda a limitar tanto el volumen como el caudal. Tenemos elementos también como la salida del tanque, que normalmente viene dada así, un sistema de rosca que se agarra a las paredes del tanque y permite conectarse afuera del tanque, un sistema de ventilación, normalmente con forma de U en la parte superior, para poder evitar el ingreso de agua lluvia o lo que sea, y aquí siempre tiene que haber una tapa, una rejilla o una malla para evitar el ingreso de animales a nuestro tanque. Y en algunos casos se coloca el rebose. ¿Qué es el rebose? Es un sistema de desagüe en la parte superior, en donde cuando llegamos a superar un nivel de agua, toda el agua va a salir a través del rebose. Entonces, normalmente va conectado al sistema de limpieza. El sistema de limpieza también tiene conexión con el depósito de sedimentos que siempre se coloca. Recuerden que aquí habría que tener una pendiente, normalmente del 2%. Entonces sale por aquí el agua cuando nosotros necesitemos dar limpieza. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente todo este sistema es muy caro y en muchos tanques no se lo hace porque es muy caro. Entonces hay que tener en cuenta de que aunque es útil, a veces no se lo toma en cuenta y nosotros debemos estar al tanto de eso. Aquí tenemos un esquema muy simple acerca de un tanque, ¿no es cierto? Con su respectivo tubo de ventilación, su tapa metálica, normalmente con un espacio para candado para dar seguridad, nuestro rebose con un cono de rebose conectado aquí a la salida, que está conectada al desagüe normalmente, que está dentro de la captación de sedimentos. Se suele hacer una caseta para las válvulas, que es donde nosotros vamos a tener todo el control del funcionamiento del elemento. Y en nuestra tubería de salida, que es por donde ya sale el agua del sistema hacia nuestra distribución. Tenemos la tubería de bypass, como decíamos, para que en caso de que tengamos que dar mantenimiento al tanque, pueda funcionar directamente con la red de conducción. La tubería de desagüe tiene que ir conectada a un punto de desagüe, normalmente se lo manda una quebrada. Y tenemos la válvula de limpieza, una válvula donde podamos nosotros deshacernos de los sedimentos que se queden acumulados, y la válvula de entrada del agua, que es la que permite el paso y ya del ingreso del agua. Entonces ahí tenemos un esquema súper simple de cómo debería estar detallado un tanque. Como pasado un poco de las 8, tenemos un par minutos para que no se les haga muy pesado. Buenos días, ¿no me podría poner en lista, por favor?
¿Listos? Continuamos, ¿me siguen? Sí. Listo, entonces, dentro de la capacidad de regulación del tanque, nos dice que cuando el volumen de entrada con respecto al tiempo, en un periodo de tiempo igual, es igual al volumen de salida de agua, vamos nosotros a regular el volumen. En esencia, en esto se basa los volúmenes de regulación, tal cual como nosotros ya lo hemos estudiado. Por otro lado, cuando el volumen de entrada respecto al tiempo es menor al volumen de salida respecto al tiempo, no van a satisfacer. ¿Por qué creen que no satisface? ¿Qué me dices, Andrea de la Cruz? Andrea, prendamos las cámaras, por favor. Recuerden que si alguien no responde es como que no estuviera. ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte? Con la base de todo el conocimiento que ya tenemos acerca de volúmenes de regulación, ¿por qué crees que no satisface, Leonardo? Sería tal vez porque, a ver, se refiere al tanque, ¿verdad? Sí, el tanque. Mm, Más bien no entendería por qué el volumen de salida sería menor que el volumen de entrada. No, aquí está el volumen de entrada es menor que el de salida. Eso, o sea, ¿por qué el volumen de salida sería mayor que el volumen de entrada? ¿Por qué no entenderías que se te complica con ese análisis? Cuenta. Porque sea, saldría más agua de la que entra, algo así. Saldría más agua que la que entra. ¿Habría la posibilidad de que se genere eso? No se me ocurre cómo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera se canaliza el agua hasta el tanque, pero ¿De qué va a depender entonces la cantidad de agua que entra? del agua que llega a través de las tuberías. De las tuberías y obviamente de todo el proceso de captación. ¿Y de qué va a depender la cantidad de agua que sale? Del volumen que disponga el tanque. No. ¿De qué va a depender el agua que sale del tanque? ¿Qué creen? Del consumo. El consumo que tenemos. Entonces, ¿podemos tener más consumo que lo que entra? Sí, eso sí. Puede darse el caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos si es que durante un periodo de tiempo, recuerden que los volúmenes de regulación suelen ser cíclicos? ¿Qué significa que sean cíclicos? Que se suelen repetir ciclos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué nos dice que no satisface cuando tenemos más salida que entrada? Porque, bueno, el volumen que requeriría la población es mayor de lo que se está proveyendo. ¿Qué hay dentro del volumen del tanque de reserva? ¿Qué pasaría? No se cumpliría el ciclo. Ya no sería cíclico. Perdón, no te escuché. Que ya no sería cíclico si es que no satisface. Es que normalmente es cíclico, ¿no? Porque, a ver, vamos, un sistema de agua potable, ¿qué sucede? El periodo normalmente es un día. Temprano hay consumo bajito, sube, 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 llegamos a un pico y luego baja.
Consumo diario. Periodo de regulación, un día. Nosotros recuerden, cuando hablábamos de volúmenes de regulación, hacíamos una gráfica en donde decíamos, sí, este es el volumen que nosotros tenemos de entrada. Entonces, el área bajo una curva tiene que ser igual al área bajo la otra curva. Ese era el volumen de regulación. Entonces, me está diciendo que si la cantidad de agua que sale es mayor a la que entra durante un periodo que va a ser cíclico, no satisface porque si van pasando, no sé, 10 días, 10 ciclos de análisis, cada vez voy a tener menos agua en el tanque y va a llegar un punto en que ya no tenga agua y ya no me satisfaga. Entonces, por eso no satisface. ¿Sí está claro? Sí, Pues esa es la razón. Por otro lado, el volumen de entrada respecto al tiempo es mayor al volumen de salida, nos dice no necesita tanque. También esto es una mentira, los puse aquí para poder refutar. A veces se dice que no se necesita tanque, pero siempre se necesita tanque, porque la única función del tanque no es la regularización. Recuerden que el tanque no sirve para emergencia, no sirve para mejorar la calidad del servicio, etc. Cuando tenemos más volumen de entrada que salida, ¿qué significa? Que después de un par de ciclos voy a tener mucha agua y necesito deshacerme porque el tanque no es infinito, el tanque tiene un volumen máximo. Entonces, cuando tengo que deshacerme de esta cantidad de agua, pues me toca normalmente dejar que siga pasando en la captación, decirles a la captación, ya no necesito más agua, por favor disminuyamos la cantidad de agua que ingresa al sistema. Pero normalmente esto de acá es lo ideal. ¿Por qué creen que es lo ideal esto de aquí? ¿Qué me dices, Fernanda Bracho? Que la velocidad de entrada sea mayor a la de salida. De eso me dicen. O sea, no me estás parando bola porque de velocidades no hemos hablado. Digamos, de lo de del agua que entra menos lo que sale. ¿No? Porque tiene concordancia porque sería, o sea, más eficaz que el agua de entrada sea mejor de la que, o sea mayor a la que sale. Pero no me estás diciendo nada. ¿Por qué decimos que eso sería el ideal? Recuerden que todo esto es volúmenes de regulación, que ya lo vimos en la materia de hidráulica aplicada con ustedes. No sé. Necesito que paren bol. Esto ya es materia que deberían saber. Cuando tengo más volumen de entrada que de salida, significa que yo tengo un exceso de agua siempre. Cuando yo tengo un exceso de agua siempre, pues tengo a mi favor de que nunca me voy a quedar sin agua. Entonces suele ser el caso ideal por ese hecho propiamente dicho, que es mucho más fácil que yo le diga a la planta de tratamiento y a la captación, no necesito más agua, paremos la producción, dejen que el agua siga en el río. Antes que decirle al usuario, vea, no puedo entregarle más agua, no tengo más agua para darle. Entonces, por eso, si nos ponen a elegir, siempre va a ser ideal tener más cantidad de agua entrando al sistema que la que necesitamos, ¿sí? Y eso normalmente va a ser lo que suceda, porque no es tan fácil que nosotros tengamos siempre la misma cantidad de agua que entra que la que sale. Siempre va a haber variaciones. Por ejemplo, se genera un incendio. O se genera un incendio, yo tengo que tener mi volumen de emergencia contra incendios.
o de repente hay un consumo más alto de lo normal en la ciudad por X o Y situación, o se dañó una tubería y está generando fugas que generan un alto consumo. Entonces, si nos ponen a elegir, siempre lo ideal tener más volumen de ingreso, más caudal de captación, que el volumen de salida, que es el caudal de consumo. En nuestro medio es fácil lograr esto. Nosotros, recuerden que en Ecuador tenemos cantidades de agua por montones y esa es una de nuestras ventajas respecto a otros países, pero tampoco significa que nos despreocupemos acerca de nuestro manejo del consumo de agua. También dentro de la capacidad de regulación, la salida o descarga de agua va a depender del patrón de consumo. Normalmente el patrón es típico, lo podemos conocer. Y después las entradas van a ser en función del caudal del máximo día de consumo. Y si es que hay un sistema de bombeo, nosotros tenemos que hacernos servir en la relación en función de las horas bombeadas. El volumen de regulación, como ya hemos visto antes, va a ser el caudal máximo de exceso más el caudal máximo de déficit. Recuerdan que había todo un proceso gráfico para calcularla y también una tabla de cálculo. Nos dice que el factor de seguridad que deberíamos tener nosotros debería ser de 1.2. Y si es que tenemos una certeza muy amplia de los datos, podemos bajarle a 1.1. ¿Qué significa eso? Que nosotros deberíamos maximizar el volumen de regulación, dándole un factor de seguridad. Lo mismo que les decía. Este factor de seguridad significa que yo prefiero tener más agua que entra antes de la que sale. Nos dice por lo menos que tengamos un 20% más, a menos de que los datos sean muy, muy fehacibles, donde podríamos usar un 10%. El método gráfico no los puedo volver a explicar desde cero, pero si recuerdan tenemos que graficar nuestras curvas, primero de caudal respecto al tiempo, si recuerdan. Después con los caudales respecto al tiempo nosotros graficamos el volumen respecto al tiempo, siempre hablando de volumen acumulado, por eso la tendencia siempre al alza. Gráfico, en este caso tengo en morado lo que me dice mi línea de producción, que sería mi línea de aporte, y aquí con una curva mis líneas de consumo. Entonces, ¿qué sucede? Tienen siempre que las dos llegar al mismo punto de convergencia, que significa que el 100% del volumen de aporte acumulado va a ser igual al 100% del volumen de consumo acumulado. Este era el punto de convergencia, tiene que cumplirse de manera obligatoria. Entonces, en esencia, nosotros después lo que el proceso que nos decía es que debamos generar una línea paralela al aporte o a la producción, justo en el punto donde nosotros tenemos el déficit máximo. Para eso tendríamos que identificar dónde está el déficit y el exceso máximo. Entonces, cuando yo tengo más consumo que aporte, yo identifico, por decir que este sea mi volumen de déficit máximo. Y también cuando yo tengo más consumo que aporte, pues identifico mi volumen de excesos máximos. Entonces, en esencia, en el punto tangente, que sería este de aquí, trazamos una paralela a la curva de aportes, trazamos esta paralela y ahí nosotros tenemos ya nuestro punto de definición, de donde nuestro punto del volumen de regulación total va a considerar el volumen de déficit máximo más el volumen de exceso máximo y esto sería nuestro volumen de regulación total. ¿Recuerdan el proceso? ¿Qué me dicen? Ahorita les hice un resumen muy rápido, pero esto como es materia pasada, no puedo volverlo a explicar. ¿Qué me dices, Carlos Medina?
¿Está claro el proceso? Sí, Inge. Espero que sí. Aquí tenemos nuestra curva de balance. La curva de balance simplemente nos va indicando cómo varía el volumen dentro del tanque, hablando de que llegamos a nuestro punto de exceso máximo y después a nuestro punto de déficit máximo. Entonces, en esencia nos indica cómo van los niveles de agua bajando y subiendo dentro del tanque. Esto lo podemos hacer directamente con los volúmenes que tenemos en nuestro tanque. Entonces, las consideraciones que nos toca tener en cuenta para los volúmenes de regulación son: cuando hay conocimiento del patrón de consumo, esto nos dice la norma ecuatoriana de la construcción, el volumen de regulación, cuando nosotros no consideramos, no conocemos el patrón de consumo. ¿Qué significa esto? En la norma se pone un acápite un poco complejo, me parece, para mi gusto, que nos dice que cuando vamos a hacer un tanque de regulación o un sistema de agua potable, nosotros debemos hacer un estudio de volúmenes de regulación. Tenemos que hacer un estudio de cuánta agua vamos a tener, cuánta agua vamos a consumir y hacer el análisis que ya vimos. Pero ponen un mensaje que nos dice: si es que no es posible contar con datos suficientes, utilice esta tabla. Por eso nos habla de que no se consume, no se conoce el patrón de consumo. ¿Qué significa eso? Que si no hacen el estudio de volúmenes de regulación, podemos usar los datos de esta tabla. La recomendación siempre va a ser: hagamos los volúmenes de regulación. Puede que esta tabla no siempre sea correcta. ¿Qué sucede? Hacer un estudio de volúmenes de regulación requiere tiempo, requiere recursos, requiere personal, y eso nos cuesta. Pero tomar la tabla simplemente es decir, tengo tanta población, vamos a utilizar tanto volumen de regulación y listo. Entonces, muchas veces caemos en la tentación de ahorrarnos todo ese trabajo y utilizar la tabla. Mi recomendación: no lo hagamos. A veces esto puede generar distorsiones. Tengan en cuenta que esta tabla fue hecha hace 30 años. Entonces, puede haber distorsiones. ¿Qué nos dice esta tabla? El volumen de regulación para poblaciones menores a 5.000 habitantes va a ser el 30%, perdón, del volumen que se consume en un día promedio de nuestra población futura. O sea, yo analizo cuál es la población futura, cuál es el consumo promedio diario anual y saco el 30%. Cuando tengo población mayor a 5.000 habitantes, el 25% del volumen promedio que consuma la población futura. Para protección contra incendios nos dice: poblaciones menores a 5.000 habitantes en la sierra y 3.000 en la costa no se considera. Poblaciones menores a 20.000 habitantes, el 50 veces raíz de la población en miles. Poblaciones mayores de 20.000 habitantes, 100 raíz de la población en miles. Casos de emergencia: poblaciones mayores a 5.000 habitantes, utilizamos el 25% del volumen de regulación, o sea, de este volumen de acá. Poblaciones menores a 5.000 habitantes no se consideran. Pues esta tabla es mucho más simple, ¿no? Nos dice, pues sí, tienen tanta población, saquemos así el volumen de regulación. Mi recomendación: siempre hagamos un análisis bien hecho. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Cuál es este? Tenía dos ejercicios, pero el segundo suele ser mejor. No, solo tengo este. Nos dice que queremos determinar el volumen de reserva para una población en la que no se conoce el patrón de consumo, pero que cuenta con 29.400 habitantes. Y una dotación bruta. Y la dotación... 200 litros por habitante por día.
Entonces vamos a hacer este ejercicio que es bastante simple. Les dejo que copien. Listo, entonces como este ejercicio es rapidito. Vamos a determinar, ¿no es cierto?, cómo calcular el volumen de regulación. Entonces, primero vamos a partir de que necesitamos el caudal máximo diario, ¿no es cierto? Entonces, ayúdame, Ryan Rea, por favor. Ryan, cuenta que si alguien no responde es como que no estuviera en clases. Israel Ramos, Sí, Inge. Tendríamos que transformar la dotación, o sea, multiplicar la dotación bruta por el número de habitantes. tenemos la dotación bruta, perfecto, entonces ahí estaríamos sacando ¿qué? El caudal máximo de agua. El caudal máximo sacando población bruta por número por dotación bruta por población, perdón. Este era el volumen. Déjame refrescarme mi cuadernito un ratito nada más. Tendríamos caudal medio diario. Eso es medio. Entonces tendríamos población 29.400 habitantes, multiplicado por la dotación que dijimos que era 200 litros por habitante por día. ¿Cuánto nos da? 5.880.000 litros. Sería 5.880 metros Ajá, cúbicos, ¿sí? sí. Ya, ese sería nuestro Caudal volumen. medio diario. En esencia, estaríamos hablando en metros cúbicos, pero ojo, por día, ¿no es cierto? Por día, sí. Y si esto le transformamos a litros por segundo, A ver. ¿cuánto nos da? A mí me da 68,06 litros por segundo.
8,06 litros por segundo. Ese es nuestro caudal medio diario. Vale la pena tener el dato del caudal máximo diario, pero para aclarar nada más, la tabla se basa en el caudal medio diario, ¿no? Por si acaso. Entonces tendríamos caudal máximo diario. ¿Recuerdas cuál era el coeficiente? El coeficiente K era por dependiendo del tipo de población, ¿verdad? O sea, nos hablaba de poblaciones rurales y poblaciones urbanas. Ajá. Para población rural me parece que era 3. ¿No? Para rural era 1,5, para urbana 1,3. Estamos con 1,3. 68,06 es igual a cuenta. A 88,47. Siempre vale la pena tener este dato, aunque ahorita necesariamente no es que lo vamos a utilizar. Listo, entonces, ¿qué nos dice la tabla? Primero tenemos que sacar el volumen de regulación. ¿Qué población tenemos aquí? 29,400. Estaríamos en el rango de poblaciones sobre los 5,000 habitantes. Entonces, ¿qué tendríamos que sacar? El 25%. El 25% de nuestro consumo, de nuestro caudal de regulación es igual al 25% de nuestro volumen que se consume, vamos a ponerlo así, en un día promedio futuro. ¿Cuál sería el volumen que se consume en un día? $22,12 litros por segundo. ¿Y de dónde sacaste 22,2? Le saqué el 25%. 25%, ya. Pero ojo que estamos hablando en volumen. Hay que sacarle entonces de los 5,880. Exacto. Este es el volumen que se consume en un día. Por eso les puse como volumen, porque siempre suele generar un cruce de ideas entre caudales y volúmenes. Entonces sería el 25% por 5,880. Ajá. Eso da 1,470. 1,470 metros cúbicos. Este tendría que ser nuestro volumen de regulación. Después del volumen de regulación, dijimos que necesitamos determinar el volumen contra incendios. Vamos a ver qué nos dice. Nosotros como volumen contra incendios tenemos una población mayor a 20,000 habitantes, ¿no es cierto? Tenemos 29,000. Nos dice 100 por la raíz de P. Entonces tenemos 100. La raíz de P, recuerda, es la población en miles. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería P? 29,4. 29,4. 100 multiplicado por la raíz de 29,4. Da 542,22. 542,22. Y ahorita ya podemos ver, ¿no? Realmente es un tercio del volumen de regulación. Es un volumen bastante importante. Y después nos faltaría el volumen de emergencia. ¿Qué nos dice el volumen de emergencia para este caso? Poblaciones mayores a 5,000 habitantes, el 25% del volumen de regulación. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Qué tendríamos? A los 1,470. No, es- ajá. 1,470 por el 25%. ¿Cómo está?
Da 367,5. 367.5 metros cúbicos. Entonces, el volumen total del tanque va a ser igual a la sumatoria de 1470 más 542.2 y más 367.5. ¿Cuánto nos da eso? Da 2.379,7. O sea, podría poner 2.380. 80 prácticamente metros cúbicos. ¿Sí? Imagínense, estamos para una población de 30.000 habitantes, necesitamos 2.380 metros cúbicos. Y ahora si yo te preguntaría a ti, Israel, ¿cómo podríamos dimensionar el tanque? ¿Qué harías tú? Lo primero que pensaría es en qué forma puede tener el tanque. Me imaginaría yo quizá, no lo sé, será un tanque prismático o cilíndrico. Ya, digamos que es cilindro. ¿Qué altura le dieras? Bueno, dependería de qué área circular tengan, pero chuta, le pondría, es que no sé, unos, ¿qué será? Quizá, sería, tal vez es mucho, unos 20 metros, será bastante. 20 de Es mucho. altura. Veamos Ajá. qué pasa. Con 20 de altura, ¿cuánto nos da el radio? A ver, Tendríamos 2.380 dividido para 20 y esa va a ser el área de una sección circular, ¿no es cierto? ajá, Y por radio al cuadrado. dividido para 20, esto es pi por radio al cuadrado. Ujú. Lo divido para pi y le saco la raíz cuadrada. Ah, vaya, serían, en metros sería 6 metros, tal vez serían 6,15 metros de radio. 6,15 metros. ¿Te parece una buena distribución? No, 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 para nada. No, ¿no es cierto? Tienes un Ajá, tanque de 5 pisos de altura y solo 6 claro, metros de sí, radio. sí, tiene razón, tiene sentido. Am, Quizá veamos con 15, no, con 10 metros de Con 10, altura. veamos, Son sí. 238 dividido para pi, y la raíz. Sale 8,70 de radio, puede ser, ahí ya está más. 8,70 se vuelve un poco más proporcional. Tengamos Sí. en cuenta, normalmente no conviene hacer tanques tan altos porque es caro trabajar en altura. Ujú. Todos los muros tienen que subir, Es que 2.380 me sonó un es número así. bastante. Sí, sí. Ajá. Por eso les hago siempre hacer el ejercicio de qué volumen harían, porque alguna vez me ocurrió preguntar en un examen y un estudiante me dijo que era un tanque no tan grande, ¿no? Pero era un tanque de creo que 50 metros cúbicos y me propuso una altura de 20 centímetros. Pues vale la pena que obviamente nosotros analicemos un poquito cómo podríamos distribuir. Yo les diría una altura de tal vez 5 metros sería buena para un tanque de estos. ¿Cuánto nos daría con 5 metros? A ver, 2.380 para 5. Probablemente estemos hablando de unos 11 metros, algo así de radio. 12,31. Sale. 12,31. Entonces, me parece una buena combinación Sí, a sí puede tenerlo en ser. cuenta, ¿no? No es una altura tan gigantesca. Normalmente un tanque como mínimo debería tener una altura de 2,50 metros, tal vez 3, que sea fácil para dar mantenimiento, para dar limpieza. Es decir, llegar a 5 no parece exagerado. Y un radio de 12 metros no ocupa un área demasiado grande. Entonces, esa es la idea, que nosotros vayamos entendiendo cómo podríamos ya generar nuestros diseños. Entonces, ¿alguna duda respecto a esto?
Es un tema bastante simple. Si no hay dudas, aquí tendríamos ya simplemente que tener ciertas consideraciones, como les decía, la presión de entrada debería ser por lo menos 5 metros, lo que decíamos en la anterior clase, al tanque, tener 5 metros extra sobre el nivel máximo, de tal manera que siempre tengamos el tanque lleno, que nosotros tengamos una relación entre el nivel máximo del agua con la presión máxima a la que vamos a someter a la red, y el nivel mínimo va a ir de la mano con la presión mínima. Tal cual como en el dibujito que veíamos, en donde nosotros podemos darnos cuenta de qué calidad de servicio vamos a darle a las zonas. Habiendo visto eso, ya nos quedaría solo el último tema dentro del análisis de agua potable, que son las redes de distribución, y analizamos la dotación, y analizamos la cantidad de agua necesaria, y analizamos cómo hacer las captaciones. En este caso estaríamos, bueno, aquí estaría nuestra captación, nuestra red de conducción, nuestro tratamiento, nuestro almacenamiento. Esto es parte de la conducción también. Y solo quedaría el análisis de la red. El análisis de la red, ya por cuestiones de tiempo, en esencia vamos a ver que funciona de la misma forma que la conducción. Hay que cumplir criterios de velocidad, hay que cumplir criterios de presión. En esencia es un diseño de circuitos que están a distribuir el agua. Entonces, para esto, yo les voy a mandar un trabajo en donde hemos preparado nosotros un video acerca del funcionamiento de PANET. Y la idea es que ustedes hagan una malla para analizar un sistema mediante el software EPANET. Entonces, ese trabajo yo les voy a dar a ustedes para la siguiente semana y la entregaremos más o menos en mediados de noviembre. Y la idea es que ustedes un poco se involucren. Dentro de nuestra malla curricular de nuestro sílabus no se encuentra lo que es el software de PANET, por eso les mando como un trabajo. Como les digo, hemos hecho un video explicativo donde ustedes pueden entender el funcionamiento, pero vale la pena que lo manejen. Entonces, hay que tener en cuenta que ustedes en materias pasadas ya han hecho lo que es el análisis de redes, ¿no es cierto? Ustedes ya han visto el método de Hardy-Cross. Me parece que inclusive ustedes vieron el método de la gradiente hidráulica, que obviamente es un método muy complejo. Y entonces ya tienen claro el funcionamiento de cómo se da una red. Es bastante complejo el diseño manual. El método de la gradiente hidráulico podríamos decir que es inclusive imposible de hacerlo manualmente porque es demasiado largo. El método de Hardy-Cross es mucho más lograble de manera manual, pero igual es muy complejo. Entonces, por eso entramos a lo que es el uso del software EPANET. Como les digo, les mandaré un trabajo para terminar esto. Simplemente vamos a dejar con la definición de que una red de distribución de agua potable va a ser un conjunto de tuberías trabajando a presión que siempre se va a buscar instalar en las vías de comunicación en las zonas urbanas y a partir de las cuales nosotros vamos a abastecer parcelas o edificaciones que tengan desarrollo. La red de distribución de agua va a permitir que el agua llegue a todos los puntos en una ciudad y va a ser el punto final de un proceso que empieza con la captación, después la conducción, el tratamiento, nuevamente la conducción, el almacenamiento y después ya la distribución final. Pues en esencia, aquí tenemos un esquema de cómo se genera el diseño de una red con el panel, de donde lo interesante de panel es que nos va a dar de una forma muy fácil, mediante una escala de colores, los resultados. Entonces, vemos, por ejemplo, los puntos amarillos significa que estamos dentro del rango, pero que estamos cerca de los puntos críticos. De ahí nosotros tenemos nudos, tenemos tuberías, en donde, por ejemplo, aquí tenemos tuberías en rojo,
donde podemos tener nosotros problemas de velocidad. Pues hay que tener en cuenta que es una de las ventajas de Panet y ustedes pueden regular los límites de velocidad que les dé. Entonces, normalmente Panet me parece que se basa en 0.5 como mínimo y 2 como máximo. Podríamos variar un poco. Nosotros nos hemos puesto 0.6 o 0.8 como mínimo metros por segundo y como máximo 2.5 hasta 3. Entonces, la idea es que ustedes pueden ir identificando en una red qué comportamientos tengo. Lo mismo. Aquí tengo un punto rojo de presión, significa que tenemos demasiada presión. Entonces, como tengo un punto rojo, tengo que cuidar esta zona. Entonces, normalmente yo podría instalar un tanque rompepresiones ahí para evaluarla. De ahí, cuando tengo puntos verdes, significa que yo estoy dentro del rango de presiones. Entonces, es bastante interesante que ustedes sepan analizar estos sistemas. Por ende, es lo que yo les pongo el trabajo que les mencionaba. Bueno, creo que vamos a quedar hasta ahí porque ya se me viene el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es los tipos de redes de distribución, cómo funcionan. Y la siguiente clase, yo les digo, les mandaría el trabajo con lo que terminaríamos de lo que sería el análisis de del segundo capítulo, que es todo lo que es agua potable. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? Inge era EPANET, el software. Sí, Epane. Va a encontrar bastante información. Pueden bajárselo de manera gratuita y vale la pena que lo usen, porque dentro de lo que es hidráulica es uno de los softwares más utilizados. Entonces, he tenido buenos resultados en los semestres pasados con lo que son estos trabajos de panel. Como les digo, el tiempo no nos da. Ustedes ven, nuestra malla curricular es súper apretada. Pues por eso lo mando como un trabajo. Y si alguien tiene dudas, ahí hacemos una tutoría o lo que sea. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces podemos quedar ahí. Nos veríamos con ustedes el día Por favor. martes. ¿Perdón? ¿Me podría poner en lista, por favor? Ya, gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego con el resto, que os vaya bien, buen fin de Inge, semana. gracias. Inge, ¿puedo hablar un momentito con usted? Ya. Ya, gracias. ¿Quién no estaba en lista? De la Cruz, Inge, por favor. ¿Qué pasó contigo? Te pregunté algo y no me respondiste. Es que estoy con datos y sí escuché un Rea, pero pensé que dijo Rea y no Andrea. Y de ahí ya dijo que prendamos la cámara. Esto que estén atentos. Si no prendías la cámara, no te hubiera puesto en lista. La verdad. Ya estás. ¿Podría ¿Alguien más? ponerme en la lista, por favor? ¿Quién me dice? Brian Orbe. Norbe, listo. Cañarte Muchas también, gracias. por favor. ¿Sí? Cañarte. Ya. ¿Alguien más? ¿Perdón? Bueno, ahí estaríamos entonces. ¿Alguien? ¿Quién me dijo? No vi quién me dijo que quería conversar algo. Inge. Inge, una pregunta. ¿Cuándo va a subir las notas, tal vez? Hoy me toca subir de ley. Entonces solo faltaría calificar la parte de la consulta, ¿verdad? Sí, la consulta, que viendo las notas, normalmente me parece que voy a Yo sí tratar de vale. ponerles buena nota. ¿Cómo te fue a ti? Vi que en el examen práctico no les fue mal, realmente. No, pero el teórico sí me baja. ¿Qué pasó con tu teórico ahora? Porque tú me decías que en el práctico no les fue bien. O sea, no, en el práctico habíamos subido, o sea, como que tuvimos 3 intentos para subir, pero yo estaba con problemas de mi computadora, entonces ahí me contacté con Mabel para que ella suba, porque es como que se me traba la compu bastante, entonces cuando quiero cargar algo se queda así como que toda la pantalla en blanco, y así.
Entonces, cuando lo mismo me pasó en la prueba, cuando quería cambiar de preguntas, se me trababa y se me quedaba en blanco. Entonces, eso. Ah, sí, pero bueno, ya he puesto mi ayudante. Trabajo 50 todos, creo. Estás Ya. con 7,89. Sí, para lo que me iba con... ¿Con cuánto me iba? ¿Dónde está? Ah, con 10. El Por anterior te eso, fuiste. con 10. Claro, pero el anterior ya me porté demasiado madre, creo. Pero igual el No, promedio suyo está bastante decente, ¿no? 15,76. Está sobre el promedio, tío. Entonces es bueno. entonces solo faltaría la consulta. Sí, Por lo menos para llegar al 8. o sea, las consultas. A ver, déjame ver, tengo que ver cómo ya, porque los trabajos no los califiqué yo. Los trabajos ni de quejarse, porque eso sí, hicimos No sé, re bien. Hicimos súper bien. no sé, por Y eso aparte yo fui la que subió, no, miento. O sea, les modifiqué para que suban en el grupo. ¿qué? Pero ¿con quién estaba tu grupo? Andrea, Francisco, Mabel y Estefanía, creo que es, no me acuerdo cómo se llama. Ella sí no la conozco. Ya, déjame ver, porque igual el promedio no está mal, no. O sea, solo el examen teórico me baja bastante. Pero ahí Sí, sí, a eso. ver, el anterior yo les regalé, pero este de aquí, ¿En qué nos regaló? En el práctico. en el anterior, todos los dos exámenes fueron un regalo. No, porque en el práctico sacamos baja nota nosotros. Pero se fueron tú y Mabel con 10 y pico, 11 creo. Ah, bueno, eso sí. Pero Ese ya igual, fue un regalo. usted La había dicho. verdad, porque ya no sé, me convenció, me ayudaste a dejar demasiado fácil, pero literalmente les sacaron un promedio de 73%, creo. En mi vida nunca he tenido un curso con un promedio de 73%. Es que, Ya o sea, tenía que aprovechar. es que, o sea, también sí estudiamos. O sea, por ejemplo, para mí en esta prueba teórica sí estaban las preguntas súper, creo que rebuscadas y capciosas. Y